interesa tratar contigo, Hugo. No sé qué opinión tengas tú de Daniel Ortega. Sé que hay mucha propaganda negativa en su contra. Sé que hay bastante mano de Estados Unidos y de la influencia estadounidense y de la influencia de los medios de derecha en el continente, en la región, para pues desprestigiarle ya su de por sí deteriorada imagen. Pero Daniel Ortega me parece que se equivoca bastante y que da muchísimo de qué hablar, justamente al no tener nada de tolerancia con los opositores políticos en su país. Porque, a ver, por más entreguistas que sean, por más tramposos, mañosos que puedan ser los opositores de derecha en Nicaragua, como lo son en Venezuela, en tu país, Ecuador, en mi país, México, cerrarle de plano el camino a la democracia y encarcelar a todos los candidatos, es decir, ni modo que todos los candidatos opositores sean traidores, pues, a la patria. Entonces, ¿cómo se hace la democracia? ¿Cómo se lleva a cabo una elección si encarcelas a todos los opositores? Quiero compartirte este videito que vamos a ver a continuación, para que posteriormente me des tu opinión con respecto a lo que les quiero mostrar a ti y a la audiencia, mi querido Hugo. Vamos a escuchar. De negociar nada. Esto debe quedar bien claro. Ya el traidor de Sergio Ramírez está haciendo sus análisis y dice que sí, hicimos mal, que teníamos que haberlo sacado en poquito a cambio de. Es decir, habla de una negociación. ¿Ve? Entonces, que si lo hemos negociado, no, te voy a dar 20 horas y vamos a dar tal cosa, pero otros 20 horas y más. O sea, como un mercenario, como lo que ha sido él, un mercenario. No, este es un problema de principios para nosotros. Problema de principios. ¿Sí? Sabemos lo que es la esencia, el pensamiento de toda esta gente. Y que al final de cuentas son víctimas de la política imperialista. Rosario llamó al embajador y le planteó. ¿Verdad? Yo no esperaba pues una respuesta positiva, no se me ocurría una respuesta positiva realmente. ¿Verdad? Además que se van a imaginar, veo, ¿qué nos irán a pedir? Nos irán a pedir que le levantemos las sanciones. No, no estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo y de que se lleven a sus mercenarios, que se lo lleven. Nos dicen que, preguntan que a cuánto vamos a soltar, a todos. Y nos preguntan en particular por una sola persona. Y también a Álvarez, al obispo, a Álvarez, también. No queremos que quede ningún rastro de lo que son los mercenarios del imperio aquí en nuestro país. O sea, no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la soberanía del país, la dignidad de la patria, no se negocia. La dignidad de la patria no se negocia, pero nada más decir que el obispo Rolando Álvarez, que es bastante crítico con el gobierno de Daniel Ortega, no quiso subirse al avión en donde volaron 222 presos políticos nicaragüenses hacia Washington, y entonces ya fue condenado a 26 años con 4 meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados traición a la patria.
El magistrado Octavio Rothschild Andino, presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, le leyó la sentencia al obispo Álvarez, que fue condenado un día después de que se negara a subir a ese avión privado en el que tuvo la oportunidad de salir del país, pero el obispo dijo que se quedaría y entonces lo condenaron por traición a la patria. ¿Qué piensas, mi querido Hugo? ¿Es prensa de derecha lastimando la imagen de Daniel Ortega o es Daniel Ortega consumando el deterioro en su última etapa? Ortega le va a dar el indulto en su momento. Lo que quería Ortega era, bueno, el tema de Nicaragua es muy interesante porque debemos entender que es uno de los países más intervenidos de Estados Unidos en todo el continente. Mataron a Sandino, antes el plan del canal era allí en el lago Nicaragua. Después vieron que era más sencillo sacarle territorio a Colombia y crear Panamá. Porque los franceses habían empezado el trabajo en Panamá, entonces vieron más posibilidades ahí, pero antes de eso, Nicaragua era el espacio ideal para hacer este tipo de traspaso de los barcos que venían del Atlántico hacia el Pacífico, y perdón que me salga de la cámara, pero este libro que me rompieron en el correo del Ecuador, más o menos te habla bastante de ese tema de Nicaragua, de Jorge Macud, La frontera salvaje. Muy bien detallado, muy bien analizado sobre el tema de Nicaragua, por eso menciono bastante el tema de la historia, porque es uno de los países más intervenidos, además de México también, México primero. Pero el caso de Nicaragua es muy, muy fuerte. Cuando han habido varios procesos de revolución y de sacar a los Estados Unidos, perdón, de Nicaragua, y por ello se dio estas revoluciones hasta que definitivamente se dio una guerra civil. Durante la guerra civil, recordemos que en la época de Ronald Reagan se financia con el narcotráfico de Colombia, que llegaba la coca a Estados Unidos, se financiaba armamento para los contras en Nicaragua, que son una ultraderecha. Ahí se forja este tema de los paramilitares, el paramilitarismo se genera en Nicaragua, y después es aplicada la misma estructura en Colombia. El paramilitarismo en Nicaragua ha sido muy beligerante, muy violento, muy agresivo, y por esa misma condición creo yo que estamos hablando, estamos escuchando a un Daniel Ortega que ha vivido y sobrevivido todo eso, y también se hizo muy duro, se hizo muy de guerra. O sea, él está en estado de guerra en este momento. Él vive en estado de guerra desde los 80, entonces es difícil entender esa psicología, pero es la realidad de lo que vive él y también su esposa. La única persona en la que él confía es su esposa, la vicepresidenta, ¿no? Entonces tú puedes ver el nivel de ¿cómo decir la palabra? De terror, de miedo, de psicosis, es la palabra, que pueden sentir estas personas, pero han gobernado, se han mantenido en el poder, han peleado con los grupos que se beneficiaron y se enriquecieron con la ayuda estadounidense, en especial los chamorros, que son esta familia que tiene un conglomerado de medios de comunicación, y que también han tenido presidenciables en Nicaragua, ¿no? Estos espacios de derecha en donde también ha ganado, por ejemplo, el caso de Violeta Chamorro, muy apoyada desde Estados Unidos, y que conllevó nuevamente a la agresividad y a la violencia dentro del mismo país. Nicaragua vive una realidad bastante parecida a lo que se vivió en El Salvador y en Honduras, pero ha tenido una cierta estabilidad con esta familia, con estos personajes. Y yo creo que en la época de los 80s, 70s, se desaparecían a los disidentes, se los enterraba en fosas comunes, en Guatemala, desde Guatemala hasta abajo, ¿no? También vivimos esa sensación en Chiapas, ¿no? En México también se vivió, pero en Nicaragua sobreviven los sandinistas, llegan al poder de forma democrática, esperan su momento, no lo han dejado, ciertamente hay que mencionarlo, pero ese último reducto de esos líderes que ellos consideran agentes propios de la CIA en Ecuador, perdón, en Nicaragua. Pensé de agentes de la CIA porque ahora acaba de ocurrir elecciones en Quito y están habiendo unos escándalos impresionantes y financiamiento desde Estados Unidos. Entonces, creo yo que en vez de matar, en vez de dar cárcel por 25 años, el deportar utilizando este esquema de los republicanos de Arizona, de la Florida, de que los suben en autobuses a los migrantes,
o en aviones y los llevan a Nueva York o a Washington o a Virginia. Entonces, siguiendo ese mismo ejemplo, lo suben, eso es algo inédito, nunca antes visto en el continente, yo por lo menos no recuerdo algo parecido, de deportación de sus potenciales agentes por iniciativa propia, que los reciben en Estados Unidos como asilados políticos o como perseguidos políticos, sí. Pero recordemos que también por voluntad propia muchos venezolanos, contrarios a Maduro, contrarios a Chávez, se fueron a Estados Unidos. En Estados Unidos también hay muchos que beligeran desde Estados Unidos para Ecuador. Y algo que debo decir para terminar esta idea, y que también corresponde a este fin de semana, y que entiendo Ortega o Lula podrían tomar como ejemplo. Nosotros en Ecuador pensábamos que un Rafael Correa, los Alvarado y todo ese grupito de 8 o 10 personas que se encuentran en México asilados, protegidos en Bélgica y en México, ya estaban acabados por una derecha que les quitó aquí en Ecuador las casas, que les metió juicios, que si llegaran a Ecuador serían encarcelados por muchos años y que piden a la Interpol continuamente, estos últimos 6 años de derecha me refiero, piden que Correa esté en la cárcel o que sea extraditado, etcétera, etcétera. Yo creo que Ortega entiende que si mata la raíz, en este caso no matar, sino sacarlos, expulsarlos, lo que antiguamente se conocía como el destierro, porque es un destierro, a la manera de los reyes, se está utilizando esta estrategia para no convertirlos en víctimas o convertirlos en héroes en cárceles, ¿no? Lo mismo hizo Maduro sin meterlo en la cárcel a Guaidó para no volverlo un héroe, como en cambio se victimizaba Leopoldo López, que se fue rompiendo todas las normas protocolarias de relación bilateral entre España y Venezuela. Yo creo que más bien va por ese lado, él todavía está en la Guerra Fría. Ortega, como Castro, son históricos de la Guerra Fría. De la Guerra Fría me refiero del siglo pasado. Ortega sobrevive a eso, sigue vivo. ¿Aló? Perdón, se fue el internet acá, perdón. Y decía que... Estamos perfecto, no se interrumpió para nada. Ok, perdón. Decía que él es un personaje de la Guerra Fría, sobrevivió a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, a la persecución, al asesinato del pensamiento disidente. Él entiende y sabe que en el siglo XXI, en cualquier momento, en cualquier giro, tú puedes estar encarcelado si eres de izquierda. En Estados Unidos, esta semana que pasó, conversamos y hablamos sobre la criminalización del pensamiento de izquierda, del pensamiento socialista en el continente. Entonces Ortega sabe que está en esa crisis, es de los más a la izquierda de todos los gobiernos de la región. Y también una cosa más, lo que logra hacer Correa con los desterrados desde México, que le duele al gobierno actual de Ecuador porque estas personas no pudieron ser apresadas, porque México les da cabida, les da espacio, les da vida. En Ecuador arrasó la izquierda en las elecciones del domingo pasado. Y lo que pensábamos de un Rafael Correa muerto, herido, ya desaparecido, está más vivito y fortalecido que nunca. Entonces, considero yo que lo que está haciendo en Nicaragua el sandinismo es definitivamente erradicar completamente, que también estoy a favor de eso, soy un demócrata, y considero que así como nosotros tenemos un pensamiento específico, político, ideológico, sobre qué debe hacerse en un gobierno, en un Estado, también tengo que entender que hay otras personas que difieren de mi pensamiento, que piensan de otra manera, que creen que lo correcto es privatizar, comprar las empresas, sin hablar aquí y decir de una manera sesgada lo que ellos piensan. O sea, lo que digo es, tienen derecho los demás de pensar como piensan, pero en el juego de la política y sobre todo de terminar mis días libre y no en una cárcel, yo entiendo y comprendo que mis enemigos, cuando tengan la oportunidad, me van a mandar a una cárcel de por vida y a podrirme ahí, o qué sé yo, qué cosas peores me pueden pasar. Eso le pasó a Lula. Entonces yo creo que Ortega realmente ve las consecuencias, sabe qué tipo de enemigos tiene, no les está dando tregua, sabe que se le está acabando el tiempo para seguir gobernando Nicaragua y lo que quiere dejar es establecida la estructura para que no sea perseguido judicialmente, ni militarmente, ni policialmente, ni mediáticamente. Entonces, creo yo que esa es la estrategia que está haciendo Ortega, que no hizo Correa y le fue como le fue, que no hizo Cristina y le fue como le fue,
que no hizo Lula y le fue como le fue. Entonces, yo creo que pongo en esa balanza las dos cosas. Entiendo que por democracia no deberían ser perseguidos personajes como los Chamorro, pero los Chamorros han sido muy beligerantes con su periódico y sus medios de comunicación. Entonces, y las pruebas del financiamiento desde Estados Unidos, desde la NED o desde varias organizaciones existen. Entonces, en vez de meterlos presos, tenerlos más tiempo presos o de perseguirlos o de torturarlos, los manda para Estados Unidos. Es algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido, la verdad. Correa meter a Lazo y a su cuñado y a toda la familia en un avión y mandarlo a Estados Unidos, no sé, no, es algo novedoso para mi criterio, ¿no? Diferente a lo que haya existido en la historia de nuestro continente. Es interesante, la verdad. Gracias, mi querido Hugo, por tu opinión. Yo difiero, yo sí soy crítico de Daniel Ortega. Me parece que un canal como este, crítico, si yo viviera en Managua o en esta ciudad que tanto me gusta de Nicaragua, a donde he estado muchas veces y de verdad me siento en casa, en Granada, haciendo esto, no sé en dónde pararía. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, Dora María Telles, la comandante 2, que también peleó contra la dictadura de Somoza, que también es una histórica, fue condenada y apresada por su propio compañero, Daniel Ortega, y enviada a la cárcel por considerarla traidora. Y la traición, comenta la señora Dora María Telles, es porque fue crítica de algunas decisiones, como, no sé si sepas, pero o sea, con Daniel Ortega se vive un gran nepotismo en Nicaragua. Yo sé que tiene su base de apoyo, sé que mucha gente está muy contenta con él, pero eso también me preocupa. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando la gente está tan enajenada con un líder, le perdonas todo, hasta el nepotismo, que la familia controle los principales órganos de poder en el país. Y nada más para que veas a qué me refiero, acaba de mandar un proyecto de ley a la Asamblea Nicaragüense para que se inventen el cargo de copresidenta, porque su esposa, que es vicepresidenta, ahora quiere él que sea, o no sé si él o la que realmente mande sea ella, y quieren estar a la par, es decir, que ahora sea copresidente. Entonces no solamente habría un presidente, sino habría la coexistencia de dos presidentes, una familia pues imperial. Yo francamente... Kim Jong-un. No, o sea, es que, a ver, si somos coherentes, yo eso se lo vería pésimo a Guillermo Lazo, yo eso se lo vería pésimo a Macri, se lo criticaría a muerte a Felipe Calderón. Bueno, a Felipe Calderón se lo he criticado muchísimo en México, que quería ser presidenta a su esposa como diera lugar. Se lo critiqué en Estados Unidos a Bill Clinton, que a toda costa quería que su esposa Hillary Clinton fuera presidenta. O sea, si de ese lado se ve mal, pues imagínate de este lado, copresidenta, y además los hijos, los cuñados, los primos detentan el poder en los principales órganos y los mejores amigos. Entonces, volvemos a caer en lo que tanto criticamos, la falta de méritos para ocupar un cargo de vital importancia para un país que está bastante necesitado de gente talentosa en el gobierno. Pero bueno, ese es mi humilde punto de vista, mi querido Hugo. Y podemos... Y tiene razón. Y usted tiene razón. Es difícil el poder porque uno está en la obligación de respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de opinión. Yo no quisiera estar en los pantalones de estos personajes, definitivamente. Y tiene usted razón en que también hay, por ejemplo, a mí me pasó, no voy a decir nombres, pero de Colombia, tenía mucha intención de entrevistar a una política que yo pensaba admirar, pero me pasaron información de Colombia de que esta persona que se ponía era sindicalista, de derechos humanos, luchadora, contra el uribismo y todo lo demás, es súper corrupta. Dejamos de hacer la entrevista y a los pocos días su hermano sale preso por un tema de narcotráfico. Y obviamente yo sé que también se judicializa y también se pone en pruebas. Yo no soy el juez ni el fiscal, no sé bien la información, pero a lo que voy es, en la izquierda y en la derecha hay infiltrados, incluso también hay esta disidencia controlada, que la derecha en Reino Unido, en España, hay escándalos recién de eso, ¿no? De metes infiltrados, no solamente para que destruyan internamente, sino también para como espías,
para que al poder le digan qué es lo que están haciendo los sindicatos, etcétera, etcétera. Eso se ha hecho mucho en muchos países. Entonces, claro, Ortega tiene muchas cosas, muchos bemoles. Ciertamente, entender el caso nicaragüense, como lo digo, no es por justificar ni ser abogado del diablo. Entiendo que la guerra que ha vivido Nicaragua fue algo terrible, algo devastador. Las secuelas tanto de los contras y contra la guerra contra los sandinistas fue algo devastador y terrible. Tal vez incluso podría decir que Ortega no está en las condiciones psicológicas para poder gobernar un país, porque tiene muchas secuelas de guerra civil, de tortura, de muerte, de muchas cosas, ¿no? Y eso tal vez no es positivo cuando tú tienes que ir hacia la paz, cuando tú tienes que buscar como camino la pacificación, el perdón. Eso es algo casi imposible, ¿no? Cuando has sido guerrillero y has visto de todo. El perdón, ese tipo de condiciones son complicadas. Además, si tienes crímenes por el pasado por los cuales responder ante la justicia, y a lo mejor te toca quedarte en el poder hasta tu muerte, porque también has cometido errores y equivocaciones en el pasado, y tienes enemigos muy poderosos. El caso de Castro, por ejemplo. En la izquierda a nivel de América siempre se critica por qué Castro estuvo en el poder hasta el final, ¿no? Y hay demasiadas discusiones, incluso en campañas electorales me ha tocado a mí tener que ver cómo giro mediáticamente el concepto del castrochavismo, el concepto del comunismo y de la dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se critica a los líderes de izquierda en Sudamérica, en Latinoamérica en general, sobre por qué no te vas a Cuba, y por qué Castro se quedó tanto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo suelo a veces decir, bueno, yo busco otras salidas que no tengan que ver con tratar el tema, pero yo estoy seguro que si Castro se salía del poder le pegaban un tiro. Sí, o sea, estaba encerrado en Cuba, lo mismo que le tocará, pienso por ejemplo en el presidente de Rusia, que va a tener que quedarse allí en su país por siempre, y no va a poder decirle a sus nietos, oh, ¿por qué no nos vamos no sé, a República Dominicana, a Oye, pasear, Hugo, a vacacionar? pero ni lo necesita, ¿eh? Porque mira, un lugar parecido a la República Dominicana está en Sochi, ¿no? Tienes ese ambiente, o Sochi, como la gente lo conoce. Tienes la salida al mar Caspio. Si quieres hielito, te vas a San Petersburgo. Si quieres un ambiente más como asiático, te vas a Vladivostok, te tomas el tren este transiberiano que pasas por 11 horarios diferentes. Es decir, la verdad, el que está Claro. preso en Rusia tiene el mundo y la diversidad del mundo desde las fronteras allá arriba en Finlandia y Noruega hasta las fronteras allá en Corea del Norte y Japón. Es decir, ¿no? Una cosa, pero entiendo el concepto que quieres decir, o sea, que de pronto les toca lidiar con es el poder o la muerte, porque no hay puntos intermedios y entendiendo una lógica del poder, pues efectivamente prefieren aferrarse a él. Y la verdad es que Fidel Castro fue bastante estratégico al ver lo que le han hecho a otros líderes, cómo terminan, fue gradualmente dejando el poder, primero en su hermano y luego el hermano en alguien de confianza. ¿Qué es lo Efectivamente. que queremos? Es lo que quisiéramos, ¿no? Para no tener estos pesos históricos y que cuando manejamos la campaña de una persona de izquierda, socialdemócrata, demócrata, pero que busca en el bien común, tiene que enfrentarse siempre con el tema del castrochavismo y que es una letanía ya continua de decir, es que este nos va a volver Venezuela, ¿no? Eso tuvo que enfrentar Petro durante su campaña electoral. Lula lo ha enfrentado también en su campaña electoral, por eso también no tuvo tantos votos. En Argentina pasa la misma historia. Y aquí, este fin de semana pasado, que hubo una consulta popular de la derecha de Lazo, de nuevo el mismo tema, ¿no? Del narcotráfico. Ahora inventaron unos términos más rimbombantes, medios extraños, de narcoizquierda. O sea, ahora la derecha en nuestro continente va a empezar a demonizar la izquierda, el socialismo en nuestro continente, ya no con el tema del castrochavismo, de Castro, de Chávez o de cosas por el estilo. Ahora van a juntar el narcotráfico con el tema de la izquierda. Y eso lo han logrado en la campaña electoral actual con el tema de la consulta popular de Guillermo Lasso, que por cierto perdió aquí en el Ecuador, pero siguen peleando
voto a voto para ganar, aunque sea en eso de la extradición. Pero yo creo que o sea, es muy difícil cambiar las cosas. Perón decía en la Argentina, yo no vengo al poder para cambiarlo todo, yo solo vengo a retocar lo que ya hay, porque si vengo a tratar de cambiarlo al Estado para hacer otra cosa, no tengo el tiempo suficiente, solo son 4 años y máximo me elijo otros 4 años más, pero tengo rivales, tengo muchos problemas, no voy a poder construir algo que ha venido construyéndose siglos. Prefiero mejorar la superficie de alguna manera, porque yo no soy Dios, yo no tengo el poder para poder cambiarlo todo, yo vengo a arreglar algunas cosas. Algunos diferimos con respecto a eso, que es mejor, por ejemplo, usted que escribió un libro, le gusta la literatura, usted sabe que es mejor rehacer un libro, empezar bien el libro, hacerlo, que reeditarlo desde la A a la Z, desde la primera hasta la última página te puedes demorar años buscando los errores, mientras que escribir desde el comienzo, empezar bien para terminar bien un libro es lo más positivo. Entonces, Nicaragua es ese reducto, ese espacio donde ahora en Sudamérica tenemos un guerrillero de presidente en Colombia, que según me dicen fuentes en Colombia, nunca empuñó un fusil, fue un muchachito de 18 años que se metió con el ELN, fue la parte dialéctica, la parte intelectual, la parte que fue escogida para tratar la paz, para ser diputado, etcétera, etcétera. No vivió lo que Ortega sí ha vivido. Entonces, Ortega está en guerra continua, constante, y por eso tanto su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ser, incluso dentro de la izquierda latinoamericana no era comprendido, no era tan aceptado dentro de la UNASUR, de la CELAC, etc. Incluso allí Maduro ha tenido mucho más cercanías y posibilidades de trabajar de manera diplomática mucho mejor, o sea, ha tenido éxitos brutales Maduro, o sea, lo que hizo con Macron hace poco, por ejemplo. Maduro tiene una capacidad distinta, pero porque él no ha empuñado un arma y no ha matado a nadie. Bueno, que lo sepamos. Siempre ha sido dirigente sindical de los transportistas, su esposa ha sido una abogada influyente dentro del círculo muy de confianza de Chávez, por ahí viene su entrada a la política chavista, entonces es distinto, ¿no? En cambio Ortega, ojalá como personas que analizamos el tema de la democracia y la política y de la región, pudiera encontrarse un camino, así como esta intelequia que sacaron de subir a 200 personas en un avión y llevarlas a Estados Unidos para no matarlas o no mandarlas a la cárcel por 30 años, como lo haría una dictadura, buscaran un proceso, un camino para que la democracia pudiera llevar a cuadros fortalecidos y que pudieran elegirse de una mejor manera. Incluso nuestro sistema democrático, yo siempre digo que no está bien, porque hay demasiados errores, se puede hacer fraude electoral, hay mucha corrupción en el tema electoral, México lo está sufriendo ahora tratando, el gobierno quiere limpiar ese camino y no puede, porque hay estos candados constitucionales, ¿no? La independencia de funciones, es bien complejo, es sumamente complejo, por eso Perón lo decía, yo no voy a poder cambiarlo. Entonces, pero que pudiera haber un proceso, por eso es que nosotros siempre apelamos en Perú a la Asamblea Nacional Constituyente. A Chile dijimos Asamblea Nacional Constituyente, no comisión, porque en la época de Perón no existían estos pensamientos de las asambleas constituyentes. Esto empieza con Maduro, con Chávez y con Evo, lo copia Correa y funcionó. Entonces es un proceso sin disparar balas que permite que todos los malos se vayan a la casa, empezar un reseteo de cero con conceptos que ya existían de democracia anterior, pero aún nos falta, porque la del 2008, esa de constitución es bastante buena, pero sigue habiendo corrupción. A Correa le hicieron todo lo que le hicieron a la primera de Bastos, pusieron a la gente que les dio la gana con consultas populares, por eso Lazo lanzó una nueva, el pueblo aprendió la lección y no volvió a caer, pero en el 2018 cayó el pueblo ecuatoriano de una manera brutal, al punto que después no había gobernabilidad y la gente se mataba en las cárceles, la delincuencia, el secuestro, la gente se empezó a ir del Ecuador nuevamente a la frontera México-Estados Unidos, por una consulta popular. La misma democracia haciéndonos dispararnos al pie por la manipulación del poder. Entonces, yo no justifico lo que pasa con el gobierno de Ortega. Entiendo, hay mucha crisis. Ortega vino también de manifestaciones muy duras, unos 2 años atrás, que siguieron prolongándose. La Iglesia Católica se involucró en el tema de la denuncia con respecto a las manifestaciones. Y buscar caminos, porque obviamente lo que quieren es que se vaya y que esté preso,
buscar caminos para un ganar-ganar en ese tipo de escenarios es sumamente difícil. Yo más bien ahí veo un escenario de matar o morir en política, es lo que veo con el tema de Ortega, ¿no? Es muy complejo el asunto de Nicaragua, no es tan sencillo, incluso creo yo, es más fácil la vía de salida del caso de Perú, con más de 60 muertos, que el caso de Nicaragua, por todo el pasado que existe, por todos los odios de la ultraderecha y de la izquierda radical en Nicaragua, tantos miles de muertos, como para que terceros se metan a negociar y no realmente los involucrados, porque los involucrados tienen mucha bronca, mucho odio, mucha persecución entre ellos, mucha tortura. Ciertamente Ortega debería salir del puesto, del poder, pero debería haber, y Correa lo quiso hacer. Yo me acuerdo cuando Correa decía en reuniones, ahora ya no es tiempo de la guerra y de la confrontación, debe haber alguien que ayude al diálogo entre las partes, alguien más pasivo, alguien, ya no se quiere el rey, él decía siempre, ya no se necesita el rey beligerante y guerrerista, guerrero, se busca un príncipe conciliador. Ahí está tu príncipe conciliador en Lenín Moreno. O sea, la guerra continuó, el conflicto continuó y continúa hasta el día de hoy con las elecciones, ¿no? Y con exiliados, así, etcétera. Yo creo que también esos exiliados en Estados Unidos van a empezar a beligerar, así como el exiliado de Turquía orquestó el golpe el golpe de Estado contra Erdogan, que tampoco es de nuestro cariño ni de nuestro afecto, pero se arman estrategias desde Estados Unidos para desestabilizar a las naciones. Y allí, en democracia, en el siglo XXI, yo aplaudo, lo que yo aplaudo de verdad de todo esto es que esas personas sigan vivas, de que esas personas, aunque sea desde su Twitter en Estados Unidos, puedan seguir criticando al gobierno de Ortega. Esa es la parte que yo aplaudo. Y la segunda, que yo considero y espero que aunque ha sido una sanción drástica la del sacerdote, que Ortega, antes de dejar el poder por el poder constitucional que tiene, le dé el indulto. Ojo, que se ve que a la única persona que confía es la esposa, por eso le quiere dar plenos poderes para que él se retire y la esposa siga gobernando, porque la esposa no lo va a meter preso seguramente, ¿no? Pues ahora va a ser la copresidenta y me parece que termina reducido a una caricatura y pues, a una gran farsa si se autodenomina como democrático. Sería más honesto y sería más decente lo que tenía Fidel Castro, que abiertamente no se autodenominaba democrático, a autodenominarse democrático y a encarcelar a todos los opositores y después hacer copresidenta a tu propia esposa. Me parece que termina reducido pues a una caricatura. Pero bueno, ahí están las dos posturas. La gente